El líder opositor Juan Guaidó, rodeado por miembros militares y en compañía de Leopoldo López, que fue liberado, anunció el inicio de la fase final de la llamada Operación Libertad. A través de un mensaje difundido en su cuenta de Twitter, Guaidó dijo que las Fuerzas Armadas se han unido a él para conseguir lo que llamó el cese definitivo de la usurpación, refiriéndose al gobierno de Nicolás Maduro. Afirmó estar transmitiendo su llamado desde la base aérea La Carlota, en Caracas. Muy buenos días, bienvenidos a este especial de noticias con todo lo que ha ocurrido hasta esta hora en Caracas, la capital de Venezuela, porque el líder opositor y presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, anunció el inicio de la llamada Operación Libertad. A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Guaidó, quien es reconocido como presidente interino por medio centenar de países, anunció que la familia militar dio el paso de unirse a él para lograr lo que calificó como el cese definitivo de la usurpación, refiriéndose al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Entre tanto, el opositor venezolano Leopoldo López fue liberado de su arresto domiciliario, donde cumplía una pena de casi 13 años. López aparece junto a Guaidó en el video dentro de la base aérea La Carlota, junto con un grupo de guardias nacionales. Escuchemos entonces lo que dijo más temprano el líder opositor desde la base aérea La Carlota en la capital venezolana. Han sido años de sacrificio, han sido años de persecución, han sido años incluso de miedo. Hoy se vence ese miedo. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta que hemos hecho en todo momento. Así que el llamado es aquí, en este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar. En este momento hacemos un gran llamado a los empleados públicos y a un componente fundamental, no solamente para la transición, sino para la reconstrucción de Venezuela, recuperar soberanía nacional, nuestras Fuerzas Armadas. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Hemos acudido también al llamado, nos hemos encontrado definitivamente en las calles de Venezuela. Luego de conocerse este mensaje, fue el turno del líder opositor liberado, Leopoldo López, quien también se dirigió a la población y a la Fuerza Armada Nacional. Veamos. A todos los hermanos de la Fuerza Armada Nacional, este es el momento. Sabemos que el dolor del pueblo es el dolor de ustedes. Sabemos que el dolor de la Fuerza Armada es el mismo dolor del pueblo que está pasando hambre, dificultad, y que todos quieren cambio. Este es el momento. Este es el momento de todos los venezolanos, con uniforme y sin uniforme. Todos a la calle. Policías, militares, jueces, fiscales, funcionarios públicos, el pueblo venezolano, a salir a las calles, en Venezuela y en el mundo. La convocatoria es mundial. La convocatoria es que este momento, el cese de la usurpación, todos salgan a la calle en paz, como lo ha dicho el presidente Guaidó. Que salgan a la calle para completar la primera fase, cese la usurpación. Luego de estos pronunciamientos, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, dio su versión de los hechos y aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro está enfrentando lo que calificó como un plan golpista. Afirmó que las autoridades están actualmente trabajando para desactivar al grupo de militares que se unió a Juan Guaidó. Abro comillas, eso fue lo que dijo en su cuenta de Twitter. Informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el distribuidor Altamira para promover un golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República. En otro trino del ministro de Comunicación de Venezuela, abro comillas, a este intento se agregó la ultraderecha golpista y asesina que anunció su agenda violenta desde hace meses. Llamamos al pueblo a mantenerse en alerta máxima para, junto a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, derrotar el intento de golpe y preservar la paz. Venceremos. Esto fue lo que dijo inmediatamente después de estos pronunciamientos de Juan Guaidó y Leopoldo López, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, y también a través de su cuenta de Twitter, el jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López, dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene
mantiene firme en defensa de la Constitución Nacional y sus autoridades legítimas. Todas las unidades militares desplegadas en las 8 regiones de defensa integral reportan normalidad en los cuarteles y bases militares bajo el mando de sus comandantes. Esta es la versión del gobierno de Nicolás Maduro, donde dice que todo está en orden con sus militares y también en los cuarteles. En el estudio de France 24 en español en la ciudad de Bogotá me acompaña nuestro director de noticias, Álvaro Sierra. Álvaro, muy buen día, bienvenido. Pues con todo esto que está pasando en Venezuela, sobre todo en Caracas, en la capital, ¿qué lectura le podemos dar a todo esto que está ocurriendo? Un muy movido día, Raúl, efectivamente en la mañana, que nos tiene a todos en alerta, no solo aquí en el estudio de France 24, sino tiene a todo el mundo pendiente de los desarrollos que están teniendo lugar desde esta madrugada en Venezuela. Lo que sabemos es relativamente poco y hay que ser cuidadosos con la información. Sabemos que hubo efectivamente un intento de alzamiento cuya magnitud todavía no es fácil de determinar, en la base aérea más importante de Caracas, La Carlota, a donde acudieron Juan Guaidó y Leopoldo López, el líder de la oposición que estaba detenido y ahora se encuentra al parecer en libertad. Eso es lo primero. La magnitud del alzamiento, como digo, es difícil de precisar y todavía no está claro si ocurre solo en ese lugar o en otros puntos. El gobierno de Maduro insiste en que solamente se trata de ese lugar y que son unos pocos, como vimos en el trino del ministro Jorge Rodríguez, unos pocos, un reducido grupo de militares. Lo segundo que es significativo es que se trate de militares y no, como se recordará hace un par de meses, fueron miembros de la Guardia Nacional, un grupo muy pequeño que fue rápidamente reducido por las fuerzas de seguridad del gobierno de Maduro. En este caso se trataría de militares y eso también añade un elemento de tensión suplementario en la situación. Tercero, los elementos principales del gobierno han cerrado filas como ocurrió durante la posesión de la autoproclamación de Juan Guaidó en enero pasado, el 23 de enero pasado. El ministro de Defensa Padrino, el ministro Rodríguez, el fiscal general, etcétera, se han pronunciado cerrando filas, diciendo que se trata de un intento de golpe de un reducido grupo, lo que leyó usted en sus trinos. Cuarto, que llama la atención, hay un muy gran despliegue mediático de los medios oficiales venezolanos, de los medios afines al gobierno, tanto BTV, la cadena de televisión oficial, como en Telesur, la cadena internacional, que está también bajo control del gobierno, intentando mostrar que hay completa normalidad, que esto es un evento reducido, bajándole el perfil a la situación. Quinto elemento que creo que es importante destacar, en este momento no sabemos de Juan Guaidó y de Leopoldo López. Se sabe que entraron a la base de La Carlota y después no se sabe si están libres, si fueron detenidos. El llamado que hicieron ambos, Guaidó y López, fue más o menos a desarrollar una suerte de ofensiva final, en el sentido figurado del término, evidentemente, sí, contra el gobierno y el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, en este momento, ante lo que estamos, es una situación de gran incertidumbre en la que hay que manejar la información con cuidado y atendiendo un poco a los desarrollos que vayamos teniendo. En Caracas tenemos a nuestra corresponsal, Herminia Fernández, que estaba desde muy temprano de la mañana en la zona de Altamira y frente a la base militar de La Carlota, siguiendo de cerca los acontecimientos, y ella seguramente nos ayudará con nuevos desarrollos. Así es, Álvaro, y es la pregunta del millón, creería yo, que es ¿dónde está actualmente Leopoldo López y Juan Guaidó? Ellos efectivamente hicieron ese llamado dentro de la base aérea La Carlota en tempranas horas de la mañana, hora local venezolana. Luego fueron a este puente donde están desplegados estos militares y también gente de la oposición que siguen a Leopoldo López y Juan Guaidó, y luego no se supo más de ellos. Precisamente quiero que vayamos en este momento a la capital venezolana con nuestra corresponsal Herminia Fernández, quien se encuentra en un puente también cerca a donde se encuentran estas personas de la oposición y donde se encontraba Juan Guaidó y Leopoldo López. Herminia, la saludo nuevamente. ¿Cómo es la situación a esta hora? Y también quisiera preguntarle si tiene conocimiento de dónde se pueden encontrar estos líderes opositores. Herminia. Sí, la última media hora de conexión que tuvimos ha pasado muchas cosas. Me voy a voltear un momento para que puedan ver algo de la autopista.
que es donde... Sí, hay un problema de comunicación con nuestra corresponsal, posiblemente ya la vamos a retomar. Donde estaba ella era la autopista Francisco Fajardo, una de las más grandes e importantes de la capital venezolana. Atrás de ella es donde está este distribuidor Altamira, donde estaban dispuestos los guardias nacionales que están del lado del opositor Juan Guaidó y también de Leopoldo López, y donde estaban estos dos líderes opositores. Lo que ven ustedes en pantalla son imágenes de hace unos minutos, donde esta Guardia Nacional, ahí lo ven al líder opositor Leopoldo López saludando a sus seguidores en este distribuidor Altamira, alentándolos, y de ese lado donde ustedes ven es el lado de adentro de la base aérea de La Carlota, donde también efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana trataban de dispersar a los manifestantes del lado de Guaidó y Leopoldo López con gases lacrimógenos para que se fueran de ahí. Lo que vemos ahora son imágenes en vivo. Ya podemos ver la autopista un poco más congestionada de gente. La gente, a medida que han pasado las horas, se han apostado allí en apoyo y acatando el llamado que ha hecho Leopoldo López y Juan Guaidó más temprano en la mañana, diciendo que se vayan a esa parte de la autopista de la capital venezolana para apoyar este movimiento. Y recordemos que del lado del oficialismo, del lado del presidente Nicolás Maduro, el llamado es a los seguidores a que vayan al Palacio de Gobierno, al Palacio de Miraflores, que queda en el centro de la ciudad, de Caracas, y hay entonces estas dos movilizaciones, estos dos puntos de encuentro en Caracas. Del lado este de la capital, donde estamos viendo las imágenes en vivo, es en la autopista distribuidora Altamira, es el lado donde se encuentra la oposición. Y luego estas son las imágenes del oficialismo, cortesía del canal oficial del Estado, VTV, Venezolana de Televisión, y son pues ahí vemos un grupo de afectos, puede ser trabajadores también, en apoyo al presidente Nicolás Maduro tras todas estas reacciones que se han venido presentando. Y reitero nuevamente el llamado del chavismo, el llamado del gobierno del presidente Nicolás Maduro es para que todas las personas que lo sigan y lo apoyen vayan al Palacio de Miraflores para lo que ellos llaman defender la revolución y defender el gobierno del presidente Maduro. Álvaro, le doy la palabra. Sí, hay un elemento importante que recordar, Raúl, y es en una situación de tal tensión como la que se vive en este momento en Venezuela, hay que recordar que mañana Juan Guaidó y la oposición convocaron una marcha que dijeron más o menos que va a ser la madre de todas las marchas el día 1 de mayo, y con lo que ha ocurrido esta mañana es muy posible que eso potencie tanto la movilización del sector opositor como la movilización de resistencia o de defensa del lado de quienes respaldan al gobierno de Nicolás Maduro. Ese es un elemento también a tener muy en cuenta para mañana 1 de mayo. Totalmente, y también hay que esperar y saber si esta concentración del día de hoy se va a prolongar hasta el día de mañana, o si, dependiendo de los hechos que ocurran hoy, pues la manifestación de mañana se cancele. Hasta ahora no hay pronunciamiento al respecto y estamos esperando. Justamente ya sí tenemos nuevamente el contacto con nuestra corresponsal en Caracas, Herminia Fernández. Herminia, la saludo nuevamente. ¿Cómo es la situación a esta hora donde usted se encuentra? Buenos días. Sí, buenos días. De la última media hora para acá vinieron todas las personas que apoyan a Juan Guaidó y que llamó para que vinieran a estar con los militares que decidieron rebelarse en contra de Nicolás Maduro. Me voy a mover un poco para que puedan ver la cantidad de gente que hay. Más o menos se llenó un poco, esto es justo al frente de la base aérea La Carlota, al lado del distribuidor Altamira, donde están estos militares y donde también sabemos que se encuentra Juan Guaidó y Leopoldo López. Leopoldo López hace un ratito le declararía a los medios de comunicación diciéndoles que fueron sus mismos captores quienes lo liberaron. Quería informarles también que la última media hora ha habido bombas lacrimógenas, la gente se ha dispersado, pero nuevamente regresa al lugar de la protesta. Están cumpliendo, como les decía, con estas órdenes de Juan Guaidó, y mucha más gente se sigue acumulando allí para empezar lo que era la protesta que estaba convocada para el día de mañana, 1 de mayo. Ya Juan Guaidó dijo que esta Operación Libertad comenzaba desde el día de hoy. También conocemos que los militares que se rebelaron están usando una cinta azul como seña
de que ellos son los que pertenecen también a esta operación Libertad. Entre tanto, también en el Palacio de Miraflores pude constatar con algunas fuentes y algunas imágenes que se ven por las redes sociales que los militantes que están a favor del gobierno están acudiendo allí para proteger lo que ellos llaman proteger el Palacio de Miraflores por si algunas fuerzas militares o civiles se quieren acercar allí para atentar contra Nicolás Maduro. Herminia, ¿usted tiene conocimiento de cómo está la situación en el resto del país? Está monitoreando las redes sociales de dirigentes políticos y dicen que en Barquisimeto, Estado Lara, también se pueden observar presencia de la Guardia Nacional Bolivariana en las calles y al parecer también hay guardias nacionales que están del lado del líder opositor Juan Guaidó. Herminia, ¿qué conocimiento tiene usted de cómo está la situación en el resto del país? Sí, hasta el momento manejo la información que acabas de decir en el Estado Lara. Sin embargo, como acá en este país no se puede saber mucha información por los medios de comunicación, sino por las redes sociales de lo que está ocurriendo, no hay mayor información todavía al respecto. Lo que sí se está corriendo el rumor, pero todavía France 24 no lo ha podido confirmar, es que el jefe de Cabin, la empresa de industria militar del estado, que queda ubicada en el estado de Aragua, también se había revelado y que fue detenido. Es la información que manejó hasta el momento. Sin embargo, como también puedo decir, aún es muy temprano acá en Venezuela, me imagino que a raíz de lo que está ocurriendo aquí en Caracas, más adelante veremos cómo se van a unir el resto del país, si es que de verdad se van a unir más militares. Así es, Herminia, y debo preguntarle por lo que se están preguntando muchas personas a esta hora, y es ¿dónde está Leopoldo López y Juan Guaidó? Ya que en las imágenes que nos llegan de nuestras agencias de noticias internacionales no se ve la presencia como se vio esta mañana de Leopoldo López y Juan Guaidó en este distribuidor Altamira, en este puente. No sé si usted maneja esa información o hasta el momento es incierta. Sí, no, la información que manejo es esa. Temprano hicieron su video en este puente en el distrito de Altamira junto con los militares. Luego parece que entraron a la base aérea de La Carlota, pero por unos pocos instantes trataron de hacer algún tipo de negociación y salieron. Y nuevamente se encuentran allí en el puente con otros diputados de la Asamblea Nacional, y es por eso que la gente se mantiene allí y no se mueve a pesar de las bombas lacrimógenas, porque están viendo a Juan Guaidó y a Leopoldo López en este lugar, digamos, como líderes en esta protesta del día de hoy. Así es, Herminia, gracias por la información. Le pido que se quede con nosotros. Por lo pronto quiero volver a nuestro estudio con nuestra periodista Andrea Maya. Andrea, bienvenida a esta transmisión especial de France 24. Como lo decía Herminia Fernández, y también como ya lo sabemos en estos hechos en Venezuela, las redes sociales son un factor fundamental, como Twitter también, para la información de los venezolanos debido a la falta de acceso a la información que hay en ese país. Andrea, usted tiene algunos trinos, tanto reacciones nacionales de la oposición como del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y también reacciones internacionales de mandatarios y también de representantes de organismos internacionales. Andrea. Sí, Raúl, pues Twitter se ha vuelto en una vía de comunicación muy importante en esta crisis venezolana. Vamos a empezar con los tweets de la oposición. Vamos a empezar pues con el principal, con Juan Guaidó. Vamos a leer uno de los tweets más recientes, es el que publicó hace ya casi 3 horas, y dice: pueblo de Venezuela, es necesario que salgamos juntos a la calle a respaldar a las fuerzas democráticas y a recuperar nuestra libertad. Organizados y juntos, movilícense a las principales unidades. Pueblo de Caracas, todos a La Carlota. El líder de la oposición que lo acompaña, Leopoldo López, publicó en su cuenta en Twitter también: Venezuela ha iniciado la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad. He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del presidente Guaidó. Estoy en la base La Carlota, todos a movilizarnos, es hora de conquistar la libertad, fuerza y fe, es el mensaje que él manda. Y por otro lado está el tuit de María Corina Machado, ella es dirigente opositora,
que escribió: venezolanos, Juan Guaidó representa hoy la lucha y la aspiración de la libertad de Venezuela. Ciudadanos militares, les reitero mi llamado a colocarse bajo las órdenes de su comandante en jefe legítimo. Ahora vamos a pasar a unos tweets que publicaron por el lado del gobierno. Está el tuit de Jorge Arreaza, el ministro de Relaciones Exteriores, que dice: denunciamos ante la comunidad internacional el apoyo del gobierno de Colombia a este nuevo intento de golpe de Estado de Venezuela. Desde Washington y Bogotá se han planificado todas las fracasadas acciones inconstitucionales de los últimos meses en Venezuela. Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo: la democracia bolivariana está fundada en el protagonismo del pueblo. Descansa en la gloria de nuestros libertadores de Chávez. Traidores y fascistas nunca torcerán el destino de libertad que tiene marcado Venezuela. Andrea, la interrumpo antes de que siga con las reacciones internacionales. Acaba de llegar una reacción internacional de último momento y fue el asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, dijo que respaldaba a Juan Guaidó y pidió también el apoyo de los militares al líder de la oposición, Juan Guaidó, a que apoyen los esfuerzos de este líder opositor para terminar con el cese de la usurpación del presidente Nicolás Maduro. Una información que acaba de llegar del asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton. Llama a los militares que se pongan del lado del presidente Juan Guaidó. Eso con lo que usted hablaba de las reacciones internacionales. Ahora continúe con más. Bueno, Raúl, vamos a seguir con el tuit que publicó el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino. Él escribió en uno de los tantos tuits que escribió, dice: son unos cobardes, nos mantendremos firmes en defensa del orden constitucional y de la paz de la República, asistidos como estamos por la ley, la razón y la historia, leales siempre, traidores nunca. Por su parte, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, publicó un tuit que usted ya se refirió a él anteriormente, pero pues lo vamos a reiterar. Él menciona en este mensaje que se trata de un golpe de Estado y llamó a los grupos de efectivos militares que están con la oposición como traidores. Por su parte, la cadena oficial, el canal 8 BTV, dice en su cuenta en Twitter: pueblo venezolano se moviliza a defender el Palacio de Miraflores este 30 de abril ante intento de golpe de Estado. Y bueno, algunas de las reacciones internacionales vienen de Cuba por parte de la cuenta del presidente Miguel Díaz-Canel, que dice: rechazamos este movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país. Los traidores que se han colocado al frente de este movimiento subversivo han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la ciudad para crear zozobra y terror. Y puso el hashtag Somos Cuba. Así es, Andrea, y también acaba de tuitear el secretario de Estados Unidos, dice el secretario Pompeo, dice: hoy el presidente interino Juan Guaidó anunció el inicio de la Operación Libertad. El gobierno de Estados Unidos apoya completamente al pueblo de Venezuela para reclamar la libertad y la democracia. La democracia no se puede dejar a un lado. Eso lo dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Pompeo. Ahora vemos las imágenes en vivo que tenemos de la ciudad de Caracas, la capital venezolana, donde los manifestantes están en una autopista, la autopista Francisco Fajardo, la más importante de la capital, que conecta de norte a sur de la ciudad, donde acataron el llamado que hicieron los opositores Leopoldo López y Juan Guaidó a apoyarlos, a apoyar esto que se llama la Operación Libertad, para lo que ellos dicen terminar con el cese de la usurpación del presidente Nicolás Maduro. Álvaro. Sí, mira, insisto, estamos ante hechos que están apenas comenzando y cuyo desarrollo puede ser imprevisible. Estamos ante una situación en la que o este alzamiento militar es marginal, pequeño y lo reducen rápidamente, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, o es algo que puede crecer y extenderse, conectarse con las manifestaciones convocadas mañana. Eso lo iremos sabiendo a medida que vaya desarrollándose la situación. Lo que sí es claro, me parece, Raúl, es que
la oposición parece decidida a jugarse el todo por el todo en este lance, digamos así. O sea, ya el llamado a un alzamiento militar abierto, como hicieron Juan Guaidó y Leopoldo López, o resulta, y resulta en algún cambio de régimen, en algún cambio de gobierno, o no resulta, y como dijo el fiscal general, el gobierno está preparado a tomar toda clase de medidas en tiempo real contra los instigadores de este evento. Entonces, en esta yo creo que dirigentes como Juan Guaidó y Leopoldo López se juegan el todo por el todo. Ha llegado quizá la crisis en Venezuela a un momento en el que, a menos que pasen cosas imprevistas, vamos a ver una solución hacia el lado de la oposición o en favor del gobierno de Maduro, yo creo que en las próximas horas o los próximos días. Esto evidentemente es un vaticinio que es riesgoso hacer en este momento porque todavía hay muchos elementos que no conocemos, pero el hecho de llamar a esto que llaman Operación Libertad, que es un llamado abierto a que los militares derroquen a Maduro, es algo que o tiene consecuencias en el derrocamiento de Maduro o tiene consecuencias en que aquellos que lo promueven terminan procesados y eventualmente presos, como ha ocurrido también en ocasiones anteriores. Así es, Álvaro, pero también llama la atención dos cosas, y es la falta de información en este momento de parte de los líderes de la oposición, luego un anuncio tan importante como es el llamado a las armas a una parte de la población militar. Otra cosa también para tener en cuenta es que hay pocos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que están de alguna manera u otra defendiendo a Leopoldo López y a Juan Guaidó en este distribuidor de Altamira. Habría que, como usted lo dice, saber cuántas personas realmente son internamente, cuántas personas están en los cuarteles que realmente apoyan esta causa y saber en medición cuántos están de un lado y cuántos están del otro, porque hasta el momento con esta poca presencia de funcionarios posiblemente puede llegar funcionarios afectos al gobierno del presidente Nicolás Maduro y acabar fácilmente con estas personas que están ahí en el puente, que se veían como unas 50, 60 personas a simple vista, muy pocas personas. Entonces, no sé hasta qué punto es la magnitud de lo que estamos viendo ahora en Venezuela. Creería y también me imagino que ellos, para hacer este anuncio tan importante, habrán conversado con parte de la cúpula militar, con parte que está dentro del gobierno del presidente Nicolás Maduro, para llegar a algo. Evidentemente no creería tampoco que ellos estén haciendo este anuncio a la ligera, porque además pone en riesgo la vida de los civiles, a lo mejor como pasó en el año 2002, también, que la oposición hizo una gran marcha en el este de la ciudad, muy cerca precisamente de donde está este distribuidor Altamira, y luego se dirigieron al Palacio de Miraflores y terminó con un poco de gente asesinada a manos de los grupos armados afectos en ese entonces al presidente Hugo Chávez. Habría que esperar, es una información que está en desarrollo, es una información que acaba de suscitar, pero sí llama la atención, a mi punto de vista, la falta de información por parte de estos líderes y cuál es el paso a seguir. Sí. Siento que esa es la pregunta que muchos opositores y también que están en Venezuela quieren saber. ¿Se quedan en el distribuidor Altamira? ¿Hasta cuándo? ¿O se movilizan a otro lugar de la ciudad? ¿Cuándo se va a saber el próximo movimiento? Pues eso es lo que están esperando, y me imagino que en las próximas horas tendrá que haber un pronunciamiento de los líderes. No, y aquí el riesgo, Raúl, es que estando militares involucrados, incluso si son pocos, el riesgo de un escalamiento que lleve al derramamiento de sangre de uno o de otro lado o de ambos lados es alto. En este marco llama la atención el pronunciamiento de algunos gobiernos extranjeros, el gobierno colombiano entre ellos, la OEA, que han casi que tomado partido abiertamente por un alzamiento de este tipo contra el gobierno de Maduro. Y pronunciamientos como el del gobierno español, por ejemplo, que se centró sobre todo en tratar de que se evite un derramamiento de sangre en este momento en que la crisis está llegando a un punto culminante, diría yo. ¿Ve? Como decía usted, Raúl, es imposible saber en este momento qué tanto respaldo tiene este llamado a la ofensiva final, digamos, entre comillas, que han hecho Juan Guaidó y Leopoldo López, entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entre la Guardia Nacional, entre organismos de inteligencia como el SEBIN y muchos de los organismos de seguridad que hasta ahora han respaldado al gobierno y al régimen de Nicolás Maduro.
Creo que eso nos lo dirá las próximas horas. Yo en eso creo que no vale la pena especular. Por lo que podemos juzgar por las imágenes que hemos visto, los manifestantes congregados en el distribuidor Altamira y al frente de la base aérea La Carlota son relativamente pocos, los manifestantes opositores. Es aún temprano en Venezuela, hay que ver cómo se desarrollan las cosas en las próximas horas, y aquí en France 24 estaremos muy pendientes para ofrecerles toda la información en directo a medida que vaya llegando. Así es, Álvaro, y rescatando lo que usted dijo del gobierno colombiano, recordemos que el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, llamó a una reunión de emergencia a los países del Grupo de Lima para tratar la situación en Venezuela y para saber cuáles van a ser los próximos pasos con toda esta situación. También acaba de pronunciarse la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, y dijo que el presidente estadounidense Donald Trump estaba siguiendo muy de cerca a todo lo que está ocurriendo en ese país. Andrea, usted tiene más reacciones internacionales. Sí, Raúl, vamos a seguir con una reacción del presidente de Bolivia, Evo Morales. Él dijo: condenamos enérgicamente el intento de golpe de Estado en Venezuela por parte de la derecha, que es sumisa a intereses extranjeros, seguros que la valerosa revolución bolivariana a la cabeza del hermano Nicolás Maduro se impondrá a este nuevo ataque del imperio. Así es, Andrea, gracias por entonces leernos estas reacciones internacionales. A usted, Álvaro, gracias también por acompañarnos en esta media hora de lo que ha sido noticia en Venezuela, recapitulando un poco lo que ocurrió esta mañana. Lo que vemos son imágenes en vivo a las afueras de la base aérea La Carlota en la ciudad de Caracas, de manifestantes a favor de Leopoldo López y de Juan Guaidó. Con estas imágenes despedimos este especial de noticias en France 24. Continúe con nosotros para más actualización de lo que ocurre en Venezuela.